Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Jacimora Gutiérrez García, estudiante del programa de tecnología en radiología, imágenes y diagnósticas, y voy a explicar el punto 1, 2, 3 y 4 de la tarea 4 de radiobiología y protección. Bueno, la pregunta 1 nos pide que indiquemos y expliquemos cuáles son los objetivos de la protección radiológica. Bueno, los objetivos de la protección radiológica buscan evitar o reducir los efectos dañinos de las radiaciones ionizantes. Bueno, el primer objetivo es proteger al personal médico y al técnico. Quienes trabajan con radiación deben usar elementos como delantales plomados, barreras físicas y seguir las normas de seguridad para evitar exposiciones innecesarias. El segundo objetivo es fomentar la capacitación y la cultura de seguridad. Todo el personal debe estar entrenado y debe conocer las medidas de protección para evitar estos riesgos. El tercer objetivo es proteger al paciente, al personal de salud y al público en general. Esto significa que debemos usar la radiación de forma controlada para evitar lesiones o enfermedades. Otro objetivo es justificar los procedimientos donde se use radiación. Bueno, un examen solo se debe hacer si el beneficio es mayor que el riesgo. Bueno, también está la optimización de dosis, que es aplicando el principio ALARA, que consiste en usar la menor cantidad de radiación posible sin perder la calidad del diagnóstico. Y por último, también se busca reducir los efectos a largo plazo como el cáncer o alteraciones genéticas, manteniendo siempre la dosis dentro de los límites permitidos. Bueno, el segundo punto trata sobre una infografía donde debemos poner los organismos internacionales y nacionales de la protección radiológica. Bueno, en esta infografía se muestran los organismos encargados de regular y orientar la protección radiológica en el mundo y en Colombia. Bueno, a nivel internacional tenemos la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que hace recomendaciones científicas sobre el límite de dosis y la seguridad. También está el Organismo Internacional de Energía Atómica, que esta promueve el uso seguro de la energía nuclear y establece normas internacionales de protección. También está el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los efectos de las radiaciones atómicas, que esta analiza los niveles y efectos de radiación en el mundo. También tenemos la Organización Mundial de la Salud, que evalúa cómo afecta la radiación a la salud humana y ayuda a los países a crear políticas de protección. Ya a nivel nacional tenemos entidades como el Ministerio de Salud y Protección Social, que se encargan de regular el uso médico de la radiación. También tenemos el Ministerio de Minas y Energía, que controla las actividades relacionadas con equipos emisores de radiación y materiales radiactivos. Y también tenemos la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que evalúa los posibles impactos ambientales relacionados con la radiación. Y por último tenemos el Servicio Geológico Colombiano, que calibra los equipos radiactivos y apoya el control técnico de la radiación en el país. Bueno, el punto 3 nos pide que expliquemos los tres tipos de exposición. Bueno, existen tres tipos de exposición, que son la exposición ocupacional, la exposición médica y la exposición del público. La exposición ocupacional, que es la que reciben los trabajadores que están en contacto directo con la radiación, como los técnicos en radiología o los médicos radiólogos. La segunda es la exposición médica, que es la dosis que recibe un paciente al hacerse ya sea una radiografía, una tomografía o un estudio especial donde se use radiación. Y la tercera, y está la exposición del público, que corresponde a la población en general y normalmente es muy baja, ya que proviene de fuentes naturales o del ambiente. Y la pregunta 4 nos pide que diseñemos una tabla y consignemos los límites de dosis anuales equivalentes para la exposición ocupacional. Bueno, en esta tabla se comparan los límites de dosis recomendadas por la normativa colombiana, por la Comisión Internacional de Protección Radiológica y por las normas de seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica. Bien, para los ojos, Colombia y la Comisión Internacional de Protección Radiológica establecen un límite de 150 MSV por año, mientras que el Organismo Internacional de Energía Atómica lo baja a 20 MSV por año porque hay más evidencias sobre el riesgo de cataratas. Bueno, para la piel y para las extremidades, las tres referencias coinciden en un límite de 500 al año. Y para el cuerpo entero también coinciden con un límite de 20 MSV al año.
Bueno, las recomendaciones internacionales usan un promedio de 5 años para calcular las dosis, mientras que la norma colombiana no lo especifica. Bueno, y ya para concluir, la protección radiológica es fundamental para garantizar el uso seguro de la radiación. Conocer los objetivos, los organismos que la regulan, los tipos de exposición y los límites de dosis ayudan a mantener la seguridad del personal, del personal médico, de los pacientes y de la población en general. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Oscar Julián Fernández Herrera. Actualmente me encuentro matriculado en la Universidad Nacional Abierta, más conocida como la UNA, en el programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas, en curso de Radiobiología y Radioprotección. En este caso, sobre un tema en particular, método seguro las radiaciones ionizantes. Me correspondieron ciertos puntos que son los 5, 6, 15 y 16. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy conocido que es sobre la zona controlada y zona supervisada. En pantalla dejaré mi pequeño póster refiriéndome a todo. La zona controlada es el área donde existe un riesgo real de recibir una dosis significativa de la radiación. Por eso tiene acceso restringido y señalización obligatoria, pared blindada, monitoreo continuo, y aquí donde solamente personas, siempre y cuando estén autorizadas y capacitadas, pueden entrar. Por otro lado, la zona supervisada es un área donde la radiación puede estar un poquito por encima del nivel del ambiente, pero no representa un nivel de alto riesgo. Aquí pueden entrar personas, pero igual se hace seguimiento ocasional para verificar la radiación con su nivel esté en bajo control. Por ejemplo, los pasillos cercanos a la sala de radiología o área administrativa. Siempre y cuando, en resumen, la zona controlada requiere medidas estrictas y acceso ilimitado. La zona supervisada es más tranquila, pero igualmente necesita vigilancia periódicamente. Refiriéndome a los detectores de radiación, primero están los detectores gaseosos, detectores centellos, detectores termoluminiscentes, ¿qué más? Detectores luminencia estimada por la luz, más conocida como la USL. En este caso, refiriéndome a los detectores gaseosos, tiene un gas por dentro y dos electrodos. Cuando la radiación entra y ioniza, el gas es, eso produce una señal eléctrica. Se usan en cámaras de anotación, monitores de áreas y los detectores tipo Geiger. Segundo detector, que es el centello. Esto usa un cristal especialmente que produce un pequeño destello de la luz cuando recibe radiación. Este destello se amplifica y así se mide la radiación. Son muy sensibles y se usan cámaras gamma en equipo PET. Detectores termoluminescentes, también llamado como TLD. Esto guarda la energía y deja la radiación cuando se calienta en un lector de liberación esa energía en forma de luz, y esa luz nos indica cuánta radiación recibieron y son las que se usan como dosímetros personales. Por último, los detectores de luminiscencia estimados por la luz, como les dije, conocida como SL, funcionan parecido a los TLD, pero en vez de calor utilizan un haz de luz especial para liberar la energía acumulada. Son muy precisos y permiten leerlo de una vez sin borrar ninguna información. Refiriéndome a la protección radiológica y pediátrica. Cuando hablamos de radiografía pediátrica en protección, es todavía más importante porque los niños son más sensibles. Primero, el efecto estocástico no tiene umbral. Esto significa que incluso dosis baja aumenta la probabilidad de un efecto como cáncer. La severidad cambia, pero la probabilidad sí. Efecto determinista: si tienen un umbral, cuando se supera el nivel pueden aparecer lesiones, siempre y cuando la cátara u otros daños. Entre más alta dosis, más grave es el efecto. Tercero, los niños que tengan menos riesgo que los adultos en realidad tienen más riesgo porque sus tejidos están en crecimiento y tienen más años por delante. En este caso, un efecto que puede manifestarse. La protección radiológica. En este caso, primero, no es cierto que el PEECT se use principalmente en la neurología.
La gran mayoría de estudios, de más del 80%, se usa en oncología para detectar tumores, buscar metas y evaluar respuestas para tratamiento. A medida que la protección del PET no son iguales, la medicina nuclear convencional, las fármacos utilizan el PET y conforme fotones de 511 que son penetrantes, y eso significa que el blindaje es más grueso, más distancia, más tiempo y más corto de la manipulación. En este caso, nos queda como cierre, es que esta presentación va refiriendo a los puntos 5, 6, 15 y 16 sobre el uso de las radiaciones ionizantes. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Karen Margarita Anteli Ramos y mis puntos son 9, 10, 11 y 12. El tecnólogo debe utilizar elementos de protección radiológica básica, EPP, para minimizar la exposición a la radiación dispersa. Su uso correcto es fundamental. Elementos esenciales y su uso correcto. Primero, delantal plomado. Uso: debe cubrir el torso desde la clavícula hasta debajo de la ingle, protegiendo los órganos vitales, tórax y abdomen. Debe abrocharse completamente por delante. 2. Collarín tiroideo, protector de tiroides. Uso: se coloca alrededor del cuello, ajustándose cómodamente para proteger la glándula tiroides. Debe usarse siempre, sobre todo cuando la fuente de radiación está a la altura del torso, cabeza del paciente. Gafas plomadas. Uso: protegen el cristalino de los ojos. Deben ajustarse bien a la cara para una protección efectiva contra la radiación lateral y frontal. Guantes plomados. Uso: se utilizan cuando las manos deben estar en el campo de radiación primario o muy cerca de él durante la intervención. No protegen contra la radiación dispersa de otras áreas. Dosímetro personal. Uso: se lleva fuera del delantal, generalmente cuello o en el bolsillo superior del uniforme, para medir con precisión la dosis de radiación recibida en las áreas no protegidas. La protección se basa en el uso simultáneo y correcto de todos estos elementos, manteniendo la máxima distancia posible con la fuente de radiación y optimizando el tiempo de exposición. Nos vamos ahora con el punto número 10. Responsabilidades del tecnólogo en radiodiagnóstico. En protección radiológica, con ejemplos. El primero sería optimizar las técnicas de exposición. Ejemplo: utilizar los parámetros kilovoltaje miliamperaje más bajos posibles que permitan obtener una imagen con calidad diagnóstica. 2. Colimar o limitar el haz de rayos X al área de interés. Ejemplo: reducir el campo de radiación para que solo irradie la zona de la muñeca en una radiografía de mano, protegiendo el resto del cuerpo. 3. Emplear correctamente los protectores plomados. Ejemplo: colocar un delantal plomado en el tórax y un collarín tiroideo en el cuello de un paciente pediátrico durante una radiografía. 4. Garantizar la máxima distancia posible del tubo de rayos X durante la exposición. Ejemplo: salir de la sala o refugiarse detrás del bimbo de plomo, ya que la distancia es una de las mejores protecciones. 5. Verificar la identificación del paciente. Ejemplo: confirmar nombre y fecha de nacimiento para evitar realizar un examen erróneo y por tanto una exposición innecesaria. 6. Justificar la exposición médica. Ejemplo: asegurarse de que la solicitud de la radiografía esté firmada por un médico y de que la exploración esté clínicamente indicada. 7. Gestionar correctamente a los acompañantes. Ejemplo: si es estrictamente necesario que un familiar sujete al paciente, proporcionarle delantal, guantes y collarín plomados y asegurar que no se sitúa en el haz directo. 8. Aplicar los principios de protección radiológica especial en embarazadas. Ejemplo: preguntar siempre por la posibilidad de embarazo a mujeres de edad fértil y, en caso de duda o confirmación, consultar con el radiólogo para posponer el estudio o adaptar la técnica. Mantener y revisar el equipo. Ejemplo: comunicar al responsable cualquier mal funcionamiento o sospecha de un aumento anómalo en la dosis que reciben los pacientes. 10.
controlar la dosis al paciente y registrar los niveles de referencia. Ejemplo, anotar en el sistema los valores de DAP, dosis en área de producto, y comprobarlos con los niveles de referencia diagnósticos para detectar desviaciones. Nos vamos con el punto 11. La aplicación práctica de los principios de protección radiológica se basa en 3 pilares fundamentales, establecidos por la ICRA, Comisión Internacional de Protección Radiológica: justificación, optimización y límite de dosis. El tecnólogo aplica estos principios de forma constante y consciente, siendo el principal garante de la seguridad radiológica en la práctica clínica diaria. Primero, principio de justificación, concepto: ninguna práctica que implique exposición a la radiación debe ser autorizada a menos que produzca un beneficio neto positivo para el individuo o la sociedad. Aplicación práctica: el tecnólogo es el último eslabón en verificar que la exploración esté justificada. En radiodiagnóstico, verificar la solicitud, confirmar que la petición viene de un médico con una indicación clínica válida. Ejemplo, traumatismo, sospecha de neumonía. Evitar repeticiones innecesarias, consultar con el radiólogo si el estudio ya se ha realizado recientemente y la información es aún válida. Comunicación con el paciente: preguntar a mujeres de edad fértil por la posibilidad de embarazo. Regla de los 10 días para justificar o posponer el estudio. En medicina nuclear, revisar la historia clínica. Asegurarse de que no se ha realizado recientemente un estudio similar que proporcione la misma información para evitar dosis acumulativas innecesarias al paciente. Confirmar el protocolo, verificar que la dosis del radiofármaco a administrar y el tipo de exploración sean los adecuados para la patología del paciente. 2. Principio de optimización. Concepto: todas las exposiciones deben mantenerse en niveles tan bajos como sea razonable, posiblemente teniendo en cuenta factores económicos y sociales. Es la práctica más activa del tecnólogo. Aplicación práctica: se aplica mediante técnicas específicas para minimizar la dosis al paciente, al personal y al público en radiodiagnóstico. Protección del paciente. Técnica: usar la combinación óptima de kilovoltaje, miliamperaje, alta kilovoltaje y bajo más miliamperaje cuando sea posible para reducir la dosis sin perder calidad diagnóstica. Colimación: restringir el haz de rayos por estrictamente al área de interés anatómico. Ejemplo, una radiografía de hombro, colimar para no irradiar el pulmón o la cabeza. Protecciones: emplear blindaje, delantal plomado, collar intiroideo, gafas en las zonas sensibles del paciente que estén cerca del haz primario. Ejemplo, gónadas tiroides. Distancia: mantener la máxima distancia posible entre el tubo y el paciente para reducir la dosis en la piel. En medicina nuclear, protección del paciente y público. Preparación: asegurarse de que el radiofármaco esté correctamente medido y calibrado para administrar exactamente la dosis estricta, ni más ni menos. Hidratación y misión: indicar al paciente que beba agua y orine con frecuencia después de la inyección para eliminar el radiofármaco del cuerpo más rápidamente y reducir la dosis interna. Reducción del tiempo de exploración: adquirir las imágenes el tiempo estrictamente necesario para obtener una calidad diagnóstica aceptable. Protección del personal: aplicable en ambas áreas. Tiempo de minimizar el tiempo de exposición cerca del paciente o la fuente. Ejemplo, RDX: salir de la sala o ponerse detrás del biombo durante la exposición. Ejemplo, MN: preparar las jeringas con radiofármaco detrás de blindajes y administrarlo con rapidez y precisión. Distancia: mantenerse lo más lejos posible de la fuente. La dosis disminuye con el cuadrado de la distancia. Ejemplo, MN: usar pinzas largas para manipular los viales de radiofármaco. No sostener al paciente inyectado.
innecesariamente blindaje, utilizar las barreras de protección disponibles, ejemplo, RDX, usar mandil, collarín y gafas plomadas y verificar que las salas tengan blindaje estructural adecuado, ejemplo, MN, usar mámparas de plomo, contenedores blindados para el transporte de radiofármacos y jeringas con blindaje incorporado. 3. Principio del límite de dosis, concepto estable con límites de dosis máximos permitidos para el personal ocupacionalmente expuesto y para el público. No aplica a pacientes ya que su exposición está justificada por un beneficio médico. Aplicación práctica. El tecnólogo es responsable de su propia protección y de no exponer innecesariamente a otros. En radiodiagnóstico y medicina nuclear, uso de dosímetro. Llevar siempre el dosímetro personal en la posición correcta. Generalmente fuera del delantal a la altura del tórax. Para monitorizar la dosis recibida, respetar las zonas delimitadas, permanecer en áreas controladas y no permitir el acceso a personal no autorizado o público a salas de control en MN, asegurarse que los acompañantes, especialmente niños embarazadas, mantengan una distancia del paciente después de que se le haya administrado el fármaco y dar el tiempo de contacto cercano. Ejemplo práctico integral. Un niño de 5 años necesita una radiografía de horas. Justificación. El tecnólogo, la solicitud es por fiebre y tos persistente, sospecha de una neumonía. Está justificado. Optimización técnica. Usa parámetros pediátricos automáticos. Ajusta manualmente el voltaje alto y miliamperaje bajo. Colimación ajusta las persianas para que las solo cubra el tórax, incluyendo cabeza y abdomen. Protecciones. Coloca un delantal plomado en la zona pélvica y un collarín tiroideo. Tiempo de distancia de blindaje para inmovilizar al niño. Familiar lo sujeta con todo el equipo de protección. El tecnólogo sale de la sala, se pone detrás del biombo y activa la exposición. Desde ahí, dosis el familiar personal, por lo que se le considera público a proporcionarle protección, asegurarse de que no se expone repetidamente. El tecnólogo garantizar que no se supere establecidos para el público. Punto 2. Considera en ciertas situaciones se debe pensar en la posibilidad de hacer menor de proyecciones radiográficas a un paciente. Explique. Sí, se debe aplicar el principio tan bajo responsablemente posible, reducir proyecciones y minimiza dosis de radiación, especialmente en grupos sensibles como niños, embarazadas y los de seguimiento, siempre que no se comprometa el diagnóstico. ¿Cómo cree que puede hacer la dosis de radiación que se aplica con finalidad de evitar algún daño en el que el paciente? Explique usando colimación precisa para alejar el lágrima de los ojos, empleando protección para los ojos o blindajes externos y utilizando los parámetros técnicos kilovoltaje miliamperes para reducir la diversidad. 3. Durante la realización de fluorocopias, el tubo de rayos debe colocarse de los pacientes. Explique. Lejos colocar el tubo, los demás lo más alejado posible del paciente y el receptor de imagen lo más cerca. Reduce la dosis en la piel del paciente, ya que la intensidad de la radiación disminuye con el cuadrado de la distancia al inverso del cuadrado. 4. Considera que los pacientes pueden hacerse radiografías específicas el mismo día que se someten a PEC. Explique que sí, pero con planificación y la radiografía a menudo parte del mismo estudio. La semántica no usa radiación compatible. La logística y el estado del paciente determinan la factibilidad del protocolo médico. 5. ¿Qué medidas de seguridad se recomiendan para la persona durante un examen? Explique. La persona debe usar guantes de plomo de protección completa. Nunca hacer la misma en estudios. Años sin las manos en las primarios. Si es un familiar de edad fértil, debe... Gracias.
Bueno, mi nombre es Luis Manuel Ospino, un cordial saludo a todos mis compañeros y nuestra tutora. En esta ocasión voy a explicarles a manera de sustentar el aprendizaje de esta actividad, explicando dos puntos importantes porque nos aprendemos y nos enseña a hallar valores que vamos a necesitar como tiempo de exposición total y otros más, y como el tiempo y algunas distancias. Entonces lo explicaré de manera breve y un poco general, dado a que es limitado el tiempo que tengo para esta sustentación. Entonces en el punto 13 tenemos que si tiene una tasa de exposición de 2300 milirems, esto equivale a 23 miligray, y si un trabajador está expuesto durante 15 minutos, ¿cuál será la exposición ocupacional total? Entonces nos están pidiendo cuál será la exposición total de este trabajador, conociendo la tasa de exposición y el tiempo de exposición. Entonces se aplica esta fórmula donde la exposición total es la tasa de exposición por el tiempo de exposición. Y esto nos da un valor de, multiplicamos el 23 y convertimos los 15 minutos en horas, esto da 0,25 horas y da un total de 5,75 miligray horas. Ese es el tiempo total que tuvo ese trabajador de exposición. En el siguiente caso, se le pide a un padre de un paciente que se mantenga próximo a él durante una fluoroscopia, en la que el nivel de exposición a la radiación es de 500 milirems, que equivalen a 5 miligray horas. Entonces, supongamos que la exposición diaria permisible es de 50 milirems. ¿Cuánto tiempo puede tardarse el padre del paciente? ¿Cuánto tiempo puede quedarse el padre del paciente como acompañante en el procedimiento? Entonces ahora nos están pidiendo un tiempo máximo, conociendo la exposición diaria permisible y la tasa de exposición del procedimiento. Entonces, al contrario del ejercicio anterior que se multiplicaba, acá se divide. Entonces el tiempo máximo para hallarlo se multiplica la exposición diaria permisible, que son los 50 milirems hora, y la tasa de exposición, que son 500 milirems hora. Se utiliza el valor milirems para que ambas unidades se puedan cancelar y se pueda hacer efectiva esta ecuación. Esto nos da un valor total de 0,1 horas, que multiplicado por 60 minutos da 6 minutos como tiempo máximo diario para no excederse de los 50 milirems hora. En el siguiente punto tenemos, nos dicen, con un intensímetro se mide una tasa de dosis equivalente igual a 1 milisievert horas a una distancia de 3 metros de una fuente radiactiva puntual. Procede a resolver las siguientes preguntas a continuación. ¿Cuál será la dosis equivalente en un metro de dicha fuente? A un metro, a 40 y a 20 metros. Entonces nos está pidiendo cuál será la dosis equivalente en diferentes distancias, conociendo la dosis equivalente que se detectó con el dosímetro, ¿verdad? Entonces, para hallar estos valores a diferentes distancias, se aplica esta regla que tenemos aquí, donde es básicamente una regla de tres, donde se reemplazan los valores, lo multiplicado pasa a dividir, pero entonces, para avanzar en la explicación, voy directamente a donde se reemplazan los valores y se tiene que, para hallar esta tasa de exposición equivalente a un metro, se multiplica por la distancia al cuadrado, y esta distancia al cuadrado se divide por el metro que queremos hallar, por un metro. En este caso sería 1, te quedaría 1 milisieverts hora. Ahora, conociendo el tiempo de exposición a un metro y a 3, ahora podemos conocer a diferentes distancias. A 40 metros simplemente tendríamos que convertir 40 centímetros en metros,
Y esto nos daría, se divide por el 9 milisieverts, y esto nos daría 56,25 milisieverts. A 20 centímetros se hace la conversión de 20 a metros, de centímetros a metros, y queda 0,2 centímetros. Esto al cuadrado se divide entre 9 y nos da este valor de 225 milisieverts hora. Entonces luego nos hacen otra pregunta. Si el límite permisible es 20 milisieverts año, a esta distancia estaríamos dentro del límite permisible, y a qué distancia estaríamos cumpliendo entonces este límite. Entonces, para saber si estamos cumpliendo el límite permisible de 20 milisieverts año con estas distancias, convertimos años en horas y lo multiplicamos por la tasa de exposición a la que se expuso en dicha distancia. Entonces, a un metro se expuso a 9 milisieverts, se multiplica por 8.760 horas, y eso da un total de 78.840 milisieverts al año. Y así sucesivamente con todos los valores y todas las distancias que hicimos. Entonces llegamos a la conclusión de que ninguna de estas tasas cumple con el límite anual, porque obviamente ya a un metro, imagínense, 78.000 ya se pasa lejos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para hallar esta distancia ideal o límite en donde podemos cumplir la norma de los 20 milisieverts años? Entonces, se divide los 20 milisieverts entre las 8.760 horas del año, y esto nos da 0,00228 milisieverts hora. Eso es una constante que varía. Entonces, teniendo este valor, teniendo este punto, este valor de los 0,00228 milisieverts hora, entonces ya ahora podemos saber, y también teniendo los otros valores equivalentes, como el 3 metros y el que acabamos de hallar, se divide los 0,00228 milisieverts hora entre un milisievert hora, que es el equivalente a los 3 metros que se hallaron primero. Entonces esto nos da un valor de 438,6 milisieverts. Esto quiere decir que estamos 438,6 veces mayor de lo permitido. Entonces esto se le saca una raíz cuadrada y nos da este valor, 20,98. ¿Esto qué traduce en expresión matemática? Que estamos 20,95 veces a la distancia inicial de 30 metros. Entonces tendríamos que reducir esa distancia a 3, y entonces lo multiplicamos 3 por 20,95 y nos da un total de 62,85 metros. Entonces, a esta distancia es la que no supera los 20 milisieverts al año, considerando que el año tiene y que esa persona se expuso durante todo el año, todas esas horas, las 8.760 horas del año, que serían en casos hipotéticos, porque en la realidad son valores muy, muy inferiores. Entonces, espero haya quedado claro y muchas gracias.